¿Qué tal? Saludando una vez más. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de modificación del perfil de agua. Y bueno, vamos a explicar a grandes rasgos cuáles son estos iones, estas sales que se agregan o que vienen disueltas en tu agua y qué aportan, específicamente qué aportan y en qué cantidades se recomiendan. ¿Vale? Entonces, mira, para empezar, existen 6 iones que son importantes, 6 iones que le aportan o modifican algo a tu perfil de agua y pues directamente a tu cerveza. Hablando de cationes, es decir, de esos iones positivos, tenemos al calcio, magnesio y el sodio. Y de los iones negativos tenemos los carbonatos, sulfatos y cloruros. Sin embargo, tú no puedes agregarle calcio directamente, ni magnesio, no puedes agregarle carbonato. Le agregas sales. Las sales es lo que realmente tú puedes encontrar. Realmente tenemos carbonato de calcio, tenemos sulfato de magnesio, tenemos cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, sulfato de calcio o bicarbonato de sodio. Esas son las sales que realmente le podemos agregar. Por ejemplo, si le agregamos carbonato de calcio, le estamos aportando calcio y carbonato al mismo tiempo. Entonces nosotros cuantificamos el ion por separado. Hacemos un cálculo por cada ion, entonces decimos que puede haber, no sé, 100 partes por millón de calcio, tal vez, no sé, 30, 40 de carbonatos, en fin. Cuantificamos por separado cada ion, pero en realidad agregamos la sal completa. Si solo queremos carbonatos, o sea, si nuestro objetivo es agregar una cierta concentración de carbonatos, de la mano va a ir que también agreguemos calcio o en su defecto sodio, ¿sale? Y cada ion le aporta algo o modifica algo a nuestro perfil, directamente a nuestra cerveza, y cada ion debe de controlarse en sus máximos o mínimos cantidades para que en realidad tengamos el perfil que necesitamos. Por ejemplo, de manera muy general, los sulfatos ayudan, cerca de 400 partes por millón nos ayudarían para cervezas lupuladas, nos agudizan ese amargor. Entonces, los sulfatos son importantes en cervezas lupuladas, pero no en cervezas que son maltosas. El cloruro, los cloruros nos ayudan para justo las cervezas que pueden ser, aquí nos dice pales o lagers, o cervezas en específico que queremos resaltar el aporte de la malta. Sulfatos y cloruros acidifican un poco nuestro perfil de agua en cuanto al pH. Por otro lado, el carbonato, importantísimo para cervezas oscuras. En un promedio de 200 partes por millón deberíamos de tener nuestra concentración de carbonatos si queremos tener una cerveza oscura, una porter, una stout, y los carbonatos hacen alcalina nuestra agua. De hecho, es el objetivo, que nuestra agua sea alcalina para que contrarreste la acidificación que podría aportar las maltas oscuras. Nuestra agua debería tener cierta concentración de calcio. En un límite promedio, la mayoría de estilos, porque el calcio ayuda a precipitar nuestras proteínas, nuestra levadura y hacer nuestra cerveza un tanto más transparente o cristalina, menos turbia. Precipita todo y cuando se embotella pues ya lleva menor cantidad de turbidez. El calcio ayuda a eso. Debe de evitarse el agua, la clorina o cualquier molécula que tenga cloro. Esto le crea problemas a la levadura y podría dar igual aromas no deseables. Igual nuestra agua debería de tener cierta cantidad de magnesio y otros minerales, cobre o zinc, debido a que sirven de vitaminas o cofactores para la levadura. ¿Sale? Sin embargo, los minerales muchas veces ya se pueden aportar o vienen directamente de la malta, cuando se hace la maceración ahí se disuelve un poco de cada mineral, excepto el magnesio. Entonces el magnesio es algo que se debe de aportar con alguna de estas moléculas. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, pues conocer sulfatos, cloruros, calcio y carbonatos, ¿vale?
para que igual ubiques los nombres. Esta molécula, carbonato de calcio, así es su molécula química, y el nombre es carbonato de calcio. Sulfato de magnesio, que las puedes encontrar como sales de Epson, así la puedes encontrar en algunas tiendas de insumos cerveceros, que todas estas las puedes encontrar justo en estas tiendas de venta online, o las que estén tal vez cerca de tu casa, donde tú compres regularmente. Y pregunta, la mayoría va a tener este tipo de sales, ya son comerciales. Cloruro de sodio, que la recomendación es que sí la compres justo en estas tiendas de insumos cerveceros, porque el fluoruro de sodio, aunque es la sal de casa, la sal con la que se guisa, lo que se busca es que no tenga yodo, y la sal de casa regularmente tiene yodos, es una sal yodatada. Nosotros buscamos una que no tenga yodo para que no le afecte a nuestra levadura. Cloruro de calcio, una sal muy poco común, es decir, casi no se utiliza tanto, pero es indispensable tenerla. A veces se tiene que utilizar para incrementar tal vez cantidad, no sé, de calcio o de cloro, para poder balancearla combinada con otra sal. Nos vamos a dar cuenta que a veces se tienen que combinar dos sales distintas para no incrementar algún otro ion. Por ejemplo, si queremos una alta concentración de carbonatos, tenemos que combinar entre carbonato de calcio y bicarbonato de sodio. Si solo utilizo una de ellas, puedo tener una alta concentración de calcio y sodio, y entonces excederme en alguno de estos iones y crear problemas en los sabores. Por ejemplo, si me excedo en sodio, podría tener un agua salada. Si fuera un agua de mar, nuestra cerveza va a quedar salada. Entonces, si yo necesito una alta concentración de carbonatos, tengo que balancearlo con carbonato de calcio y bicarbonato de sodio. Si yo requiero una cantidad alta de sulfatos, igual tengo que combinar entre sulfato de calcio y sulfato de magnesio. De lo contrario, puedo excederme en el sulfato de magnesio, puedo excederme en el magnesio, y entonces creo un agua también pues ya no adecuada. Una alta concentración de magnesio podría crear sabores indeseables en nuestra cerveza. Entonces se tienen que ir contrarrestando. Cloro de calcio no es una sal que se utilice tanto, pero sí puede aportar o ayudar combinada con alguna otra. Sulfato de calcio y bicarbonato de sodio, que sí se puede incluso encontrar en supermercados. Es muy habitual el bicarbonato de calcio, incluso para remedios caseros, en alguna farmacia lo pueden encontrar, o para aporten en algunos guisados. Estas son las sales, como te digo, se agregan sales, pero se cuantifican iones. ¿Qué aporta cada uno de estos iones? Vamos a hablar cada uno de ellos. Por ejemplo, el carbonato. El carbonato, también conocido como alcalinidad total, pues al final lo que hace es justo eso, es alcalinizar nuestra agua, ayuda a subir ligeramente el pH. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que en el momento de la maceración estemos en un rango óptimo. El rango óptimo de la maceración es de 5.2 a 5.6 durante todo ese tiempo en el cual se está haciendo la maceración, es decir, la conversión de almidones a azúcar. Es el pH, esto y combinado con la temperatura, son las condiciones ideales para que la enzima trabaje, se active y esté convirtiendo todo nuestro almidón en azúcares. Si no estuviéramos en este rango, podríamos o no convertir todo el almidón, o simplemente no convertirlo, salirnos de ese rango en el cual la enzima está activa. Entonces es importante mantenerlo durante toda la maceración. ¿Y qué pasa cuando tenemos maltas tostadas? Como lo hemos venido platicando en múltiples videos, nuestras maltas tostadas van a bajar el pH de la maceración y podríamos salir de este rango, y entonces inactivar la enzima, ¿vale? Entonces por eso es que si queremos cervezas oscuras, la recomendación siempre será tener a un agua ligeramente alcalina. ¿Qué hacen los carbonatos? Neutralizan la acidez del mosto al utilizar maltas tostadas en maceración, como lo hemos venido platicando. Y mira, ¿cuáles son las recomendaciones de manera muy general? Si son cervezas pálidas, son cervezas claras, teniendo entre 25 a 50 partes por millón, con eso logramos una buena cantidad o una cantidad adecuada de carbonatos para el agua de una cerveza clara, una cerveza pálida. Pero si nuestras cervezas son oscuras, ahí va a ser una variable entre de 100 a 300 partes por millón.
el rango no está tan cerrado, teniendo ya arriba de 100 partes por millón, ya hay una pues sí, ya es un agua alcalina que nos puede ayudar para cervezas oscuras. 150, 200, 300, la verdad es que el rango está tan grande que muchas veces es importante que el cervecero decida el rango o alguna recomendación que tengan de alguna receta en específico, o posteriormente yo te daré algunas recomendaciones por estilo, ¿vale? Pero el rango en este caso, mientras tengas mayor de 100 partes por millón de carbonatos, ya te ayuda a alcalinizar y ya te ayuda a cervezas oscuras. Esos son los rangos que deberías de tener, y la verdad es que los carbonatos pues nos ayudan cervezas oscuras o simplemente cervezas pálidas que pues no requieren una cantidad de carbonatos, ¿sale? Ahora, algo importante, todo lo que hablemos de concentración de iones, siempre lo vamos a mencionar en partes por millón. ¿Qué significa esa parte por millón? Es una parte por millón es equivalente a 1 miligramo por cada litro. Entonces, si yo te digo que tiene 25 partes por millón de carbonatos, quiere decir que tengo 25 miligramos disueltos en cada litro de nuestra agua. ¿Sale? A eso se refiere. Parte por millón es igual a miligramo por cada litro. A ver, continuando con el calcio, ¿qué nos aporta el calcio? Bueno, va a determinar la dureza temporal. Un agua que tiene altas cantidades de calcio o incluso de magnesio se considera como un agua dura. Si no tiene niveles altos de calcio o magnesio, podría considerarse un agua blanda. De hecho, esto lo vimos en videos previos cuando hablábamos de dureza y alcalinidad. Los rangos para considerar un agua blanda, dura o muy dura, en función de cuánto, de la concentración de calcio que pudiera tener disuelto en esa agua. ¿Para qué nos ayuda el calcio? Bueno, de entrada es el acompañante por excelencia del carbonato. Si tú quieres carbonatos, muy probablemente tengas que agregar el carbonato de calcio y entonces indirectamente el calcio va a estar presente en tu agua. Pero el tener un nivel óptimo de calcio ayuda para precipitar y hacer ruptura de proteínas. O sea, principalmente ayuda para la precipitación de proteínas, incluso de levaduras. ¿Y qué es lo que logra? Que tu cerveza quede menos turbia. Un buen nivel para la mayoría de cervezas tipo ale o lager se considera alrededor de 100 partes por millón. Si tú tienes 100 partes por millón, te ayuda mucho a esa precipitación. Sin embargo, no puedes exceder niveles de calcio mayores, no sé, a lo mejor a 150. No hay como tal una recomendación máxima, pero pues el óptimo considéralo en 100 partes por millón. De ahí, más o menos, tienes que tener ese nivel, ya no exceder tanto, digamos. Ya 150 podría crearte sabores ásperos o amargos, principalmente en cervezas claras que son muy sutiles, entonces exceder en los niveles de calcio podría crearte cierto problema. Entonces, tener un nivel óptimo, 100 partes por millón, en promedio, que ronde esa cantidad. ¿Qué pasa con los sulfatos? Los sulfatos tienen un aporte importante en cervezas lupuladas. Resalta y agudiza la amargura de los lúpulos. Si los IBUs son demasiado altos. Entonces hablamos de una IPA, una doble IPA, tal vez una Pale Ale americana, que ya tiene niveles de IBUs altos comparado tal vez con una cerveza comercial. Entonces una cerveza comercial que a lo mejor ronda en 20 IBUs y ya una American Pale Ale que ronda en 40, que puede rondar incluso hasta en 50. 40, 50 ya estamos hablando casi del doble de amargor. Debería tener un buen nivel de sulfatos para que ese amargor sea un amargor fino, que no raspe, que no molesta al tomarse la cerveza. Entonces ayuda mucho el tener un perfil de agua con sulfatos elevados cuando tu nivel de IBUs es alto. Se recomienda que tenga niveles por debajo de 10 partes por millón para las Pilsner, para las cervezas muy, muy ligeras, que no tienen un amargor sobresaliente. De hecho, una Pilsner podría ser cualquier cerveza clara. Bueno, no cualquiera, pero bueno, es una cerveza que voy a tener de referencia para una cerveza clara comercial, una Pilsner. Entonces, 10 partes por millón podría ser lo ideal para ese tipo de cervezas
lagers muy sutiles que no resaltan en amargor. Para alguna cerveza ligera o ámbar que tuviera 25 a 50 partes por millón, se considera una concentración ideal. Para la mayoría de cervezas comerciales que no tienen un amargor sobresaliente, es de 30 a 70 partes por millón. ¿Dónde viene realmente la parte o el aporte importante? En las cervezas que tienen amargores o IBUs altos, que pueden inclusive tener desde 500, 200, 300 partes por millón de sulfatos. Una recomendación podría rondarse, no sé, una IPA, una doble IPA que ronde 300 partes por millón. Posiblemente podría ser un nivel adecuado. Estas cantidades que yo te pongo aquí son cantidades de agua de estilos clásicos de agua, de perfiles clásicos de agua. El agua que existe en el río de Burton-on-Trent, que es bueno, es en una localidad de Inglaterra, que es donde surge o se hace muy famoso las cervezas Pale Ale, que tienen una cantidad de IBUs a lo mejor de 40 IBUs en promedio. Podríamos considerar que ahí, en ese tipo de agua, porque recuerda que estos estilos clásicos de agua se dieron en ciudades donde hace muchos años se tomaba el agua directamente del río o del manantial, y entonces la cantidad de iones eran de acuerdo al tipo de minerales que estaban en ese tipo de suelo. Entonces, en ese tiempo y en ese tipo de ríos había de 500 a 700 partes por millón de sulfatos. Era un agua muy sulfatada, pero que ayudaba mucho para estilos donde se les agregaba cierta cantidad de lúpulo para poder tener un amargor medio alto, digámoslo así. ¿Sale? Y aquí, por ejemplo, en Dortmund o Viena, que son lugares donde las cervezas predominantes son maltosas, son lagers, pues bueno, tienen niveles de 100 a 130 partes por millón. Entonces, pues, solo para darnos una idea, ¿vale? Sulfatos directamente enfocado a amargor. ¿Qué pasa con el sodio? Bueno, el sodio va a ser el acompañante del cloruro, si es que le agregamos un poco de cloruro de sodio, o del bicarbonato de sodio. El sodio ayuda a redondear los sabores de la malta, acentuando el dulzor. ¿Qué significa esto? Que en realidad el sodio debe de ir en un nivel alto si nuestra cerveza es maltosa, si lo que predomina son esos sabores y aromas de la malta, y no tanto el lúpulo. Entonces, una pequeña clasificación puede ser cervezas lupuladas, cervezas maltosas o cervezas equilibradas, en donde no predomina ni la malta ni el lúpulo, sino están como en los mismos niveles. Y entonces el sodio ayuda mucho a las cervezas maltosas. Sin embargo, aquí sí hay un límite que no se puede rebasar. El uso excesivo de sodio en el tratamiento de licor, o sea, del agua ya preparada. El licor, considéralo como el agua preparada. El agua que tú le agregas las sales para después ya utilizarla. Entonces sería agua de licor o licor. Es ya el agua preparada con sales. Entonces, el uso excesivo en el tratamiento de licor dará lugar a notable gusto de agua de mar. Es decir, si te excedes en sodio, en realidad sí se va a percibir un agua salada. Y esto ya no nos sirve para una cerveza, porque esa nota salada se va a ir hasta al final de toda nuestra fabricación, y a la cerveza al tomarla se va a notar esa nota salada, ya no es cómoda, digamos así. Ya no es a gusto el tomarse una cerveza salada. Entonces, miren, los niveles pueden variar dependiendo obviamente del estilo de cerveza que queremos fabricar, desde 10 hasta 70 partes por millón. 10, lo mínimo de sodio que podríamos tener, o niveles mínimos para que, insisto, el sodio resalta o enfatiza las notas maltosas, aunque no predominen en un estilo, pues deberíamos de tener cierta cantidad de sodio para que enfatice hasta cierto nivel esas notas. Pero si realmente queremos enfatizarlas, porque eso es lo que predomina en nuestro estilo, entonces 70 partes por millón podría ser un buen nivel. Si se mezcla un alto nivel de sodio con una alta cantidad o concentración de sulfatos, entonces crean astringencia. ¿Qué es la astringencia? Esa sensación de resequedad en la boca.
Entonces, no se pueden mezclar cantidades altas de sodio con cantidades altas de sulfato. Y lo que no podemos exceder son niveles mayores a 200 partes por millón, porque entonces a partir de ahí ya se empiezan a notar notas saladas. Por eso es que de 10 hasta 70, hasta 100 partes por millón podríamos tener un buen nivel de sodio. 100 ya hablando de un nivel máximo. 200 estamos ya en el nivel ya excesivo. Y el cloruro también, un ion que va de la mano con el sodio porque enfatiza también ese dulzor de la malta. Entre los dos se ayudan para potencializar esas notas maltosas. Ese dulzor que puede dar la malta. Igual son niveles que pueden ir desde 1 hasta 100, dependiendo del perfil de agua. Pero también aquí hay un nivel máximo que no podemos exceder, que es de 150 partes por millón. De lo contrario, 150 partes por millón hacia arriba ya empiezan a notarse esas notas saladas que ya nos darían un perfil no grato para cualquier tipo de cerveza, ya no sería tan grato. ¿Qué pasa con el magnesio? El magnesio, bueno, es un acompañante de los sulfatos. Es una sal muy común que se agregue con cervezas lupuladas, el sulfato de magnesio. Entonces el magnesio va a acompañar al sulfato en la mayoría de los casos. Y este ion es importante para que la levadura trabaje de manera adecuada. Es como un tipo cofactor o vitamina para la levadura. Entonces, pues bueno, es importante que se tenga casi en cualquier estilo de cerveza, en cualquier perfil de agua deberíamos tener cierta cantidad de magnesio que ronda de 20 a 30 partes por millón, pero que también no podemos exceder de este nivel. Niveles superiores a 30 partes por millón ya empiezan a generar sabores astringentes. ¿Sale? Entonces, no exceder de esa concentración. Y bueno, pues ya cambié incluso aquí el formato para enfatizar que no podemos exceder de 30 partes por millón de magnesio. Y bueno, en esta tablita finalmente te hago un pequeño resumen. Cada uno de los iones, carbonatos, calcio, sodio, cloruro, sulfato, magnesio. Te menciono aquí un mínimo recomendado para cada uno de ellos, que digo es solo, tal como lo dice, una recomendación, un mínimo recomendado. Por ejemplo, de carbonatos, un mínimo de 30 para cualquier estilo, que mínimo sea 30, si es que no queremos un agua alcalina, por lo menos tener 30 partes por millón de carbonatos. De calcio, que ronde en 100 partes por millón de calcio podría ayudarnos a tener una buena precipitación y entonces cervezas menos turbias, más clarificadas. De sodio, tener 25 partes por millón y cloruros también, para que se enfatice en cierta proporción, en cierta cantidad de esos dulzores de la malta que mencionamos. Sulfatos, que tengamos un mínimo de 25, sería una cantidad adecuada. Y de magnesio mínimo 15 estaría bien, si es que todo está en los límites inferiores, 15 por lo menos de magnesio para que ayude a la levadura. Y viene la otra parte, ¿qué máximos? Pues mira, hay algunos en los cuales son máximos recomendados, por ejemplo, carbonatos o sulfatos, no exceder de 300 o 500, creo que podríamos ser una buena proporción, aunque si llegamos a esos niveles no pasaría nada. Hay estilos o perfiles de agua que requieren una alta cantidad de carbonatos, unos 300 partes por millón para cervezas realmente con una adición de maltas tostadas grande, no excesiva. Igual sulfato, podríamos llegar a 500 y no le pasa nada. Incluso hay perfiles de agua que tienen hasta 700 partes por millón, de cervezas muy lupuladas. Pero bueno, mencionándolo con un máximo recomendado, 300 o 500 podría estar bien. Pero los que están resaltados en rojo son aquellos que sí de plano no podemos exceder. Calcio no podemos exceder en más de 150 partes por millón. Sodio no podemos exceder en más de 200, ni cloruro en más de 150. Como se fue mencionando, cada uno de ellos puede crear realmente un perfil ya no grato a nuestra cerveza, salado o astringente, dependiendo qué es lo que nos excedemos. Y también de magnesio, no exceder de 30 partes por millón. Espero que esto
pues te sirva, que te ayude para, de a partir de aquí, saber el por qué y cómo agregarle y el para qué, ¿no? Y pues bueno, te regalo esta tablita que nos sirve a nosotros como una pequeña base de cómo preparar nuestro perfil de agua dependiendo del estilo. Aquí solo mencionamos 2, 4, 6 estilos, hablando de lagers, que son cervezas muy sutiles en boca, son muy poco densas, es decir, muy acuosas en realidad, sutiles en aroma, en sensaciones incluso, en maltosidad, todo en una lager. La verdad es que es muy sutil, una cerveza muy refrescante, muy fácil de tomar, que no excede ninguna nota, que no es ni amarga ni con altas tostadas de su mayoría de los estilos, aunque tenemos pues sí las famosas dark lager, pero aún así una dark lager es mucho más sutil que cualquier stout o porter. En fin, para las lagers se requiere un agua blanda, un agua en bajas cantidades de casi todos los iones. Entonces, esto es nuestro recomendado. ¿Sale? Por lo regular las lagers, en la mayoría de los casos predomina notas maltosas o incluso equilibradas. Hay un equilibrio entre maltosidad y amargor. Entonces por eso es que aquí sulfato 50, cloruros y sodios 25, más o menos estaríamos hablando de una concentración equilibrada. Es un agua muy sutil, muy ligera, para estilos también muy ligeros como las lagers. Hablando de una pale ale, una pale ale ya es una cerveza que de entrada el tipo de fermentación ya es diferente, es una fermentación ale, por eso es una pale ale, es clara, entonces aquí no requerimos maltas tostadas, por eso los carbonatos son bajos, pero una pale ale puede enfatizar un poco el amargor, por eso es que sí requiere una cantidad un tanto alta de sulfatos, 150, y de cloruros podríamos tener 100 partes por millón, para que también enfatice un poco la malta. O sea, sí está entre lo equilibrado y ganando un poquito el amargor. Entonces, por eso estas cantidades podrían enfatizar muy bien maltosidad y el amargor. Un poquito desfasado del equilibrio, un poquito desfasado hacia el amargor en las pale ale. Y el sodio, pues sí, un poquito más bajo, porque recuerda que sodio y sulfatos no pueden estar en altas concentraciones ambos. Entonces pueden estar mismas concentraciones, pero bajas, o muy parecidas. Pero ya altas, ya no combinan bien el sodio y el sulfato. Calcio, pues ya a partir de aquí, las 100 partes por millón que se recomiendan en la mayoría de estilos. Y magnesio, pues rondando en los 25 para no exceder. Pues los 30 que es el límite máximo de magnesio. Pero sí que tenga la cantidad mínima que nuestra levadura necesita. Las IPA pues ya requieren ahora sí de una alcalinidad, porque, no miento, no de alcalinidad, no, de una buena cantidad de sulfatos, porque obviamente la característica importante de una IPA es su amargor, va a tener una gran cantidad de IBUs, entonces necesita una alta cantidad de sulfatos. Aquí no necesitamos enfatizar tanto la maltosidad, así que con 50 de sodio y cloruro, podría estar bien, una cantidad adecuada. Calcio sigue en lo mismo. Carbonatos no es necesario que tenga tantos, porque por lo regular las IPA no tienen cantidades de malta tostada, ni es más, muchas de ellas no tienen ningún tipo de malta tostada, entonces no es necesario. Lo que sí es necesario es el sulfato, que puede llegar incluso hasta 300 partes por millón. Ahora hablando de las cervezas maltosas, ¿no? Las cervezas en donde queremos enfatizar ese dulzor, puede ser una red ale, por ejemplo, puede ser tal vez una brown ale, que queremos enfatizar esas notas maltosas, notas dulces, notas caramelizadas, notas horneadas de la malta, que es una nota a lo mejor a galleta, a miel, a pan tostado, en fin. Todas estas notas maltosas se van a enfatizar muy bien con una alta cantidad de cloruros. Como son maltosas, no queremos enfatizar el amargor, así que el sulfato está bajo y también los IBUs van a ser bajos,
Pueden ir ya de 100 a un poquito más alto dependiendo del tipo de maltas que podamos tener, pero con 100 de carbonato de calcio, o bueno, perdón, de carbonatos nada más, podría ser una medida adecuada. El énfasis está en los cloruros, en los estilos de cerveza maltosos. Y como te digo, bueno, pues calcio y magnesio que ronden en estas cantidades mínimas y necesarias para la mayoría de estilos. Ahora, ¿qué pasa con las stout? Una stout, su característica son las maltas tostadas. Colores oscuros, maltas tostadas, que obviamente pues, le van a dar acidez. Necesitamos una buena cantidad de carbonatos para que alcalinice nuestra agua. Entonces, en una cerveza stout necesitamos una concentración que ronde cerca de los 300 partes por millón. Pueden ser 250, pueden ser 200, pero ya obviamente estamos aportando esa alcalinidad que nuestra cerveza requiere por la adición de maltas tostadas. Sulfatos, si es un stout en donde no resalta el amargor del lúpulo, entonces pues no es necesario tal vez una alta cantidad de sulfatos. Una stout donde resaltemos un poco más, una stout donde se inclina un poco sobre las notas maltosas, podrían tener tal vez 100 partes por millón de cloruros. Y bueno, pues los iones que continúan pues son como los estándar que hemos mencionado como promedio. Pero, ¿qué pasa con una American Stout en donde tiene maltas tostadas, se necesitan carbonatos y también queremos enfatizar lo que aporte el lúpulo? Una American Stout, aparte de tener las notas de la malta tostada, también tienen las notas de lúpulo, el aroma y el amargor propio del lúpulo. Entonces, aquí tanto tendríamos elevado la partes por millón del carbonato como las de los sulfatos. Y bueno, pues esta sería un poquito la tablita que te puede ayudar para estilos de cerveza muy generales. Y a partir de aquí, pues adecuarte a cuál te interesa más, es decir, qué estilo vas a realizar y en cuál de estos estilos encaja para tratar de guiarte. ¿Vale? Así es más o menos como funciona y así es como podrías crear tu perfil de agua. Si te das cuenta, son perfiles muy distintos para cada estilo de cerveza y entonces es obvio que sí, el agua ayuda mucho. Si tú tuvieras agua de garrafón, agua purificada, de una marca comercial que, como te mencioné en un video anterior, regularmente vienen en los niveles muy bajos de cada uno de estos iones, entonces podrías tomarlo como si fueran cero cada uno de sus niveles y simplemente agregarle en estas concentraciones. Y te preguntarás, bueno, ¿y cómo lo agrego? O sea, ya me dijiste partes por millón, pero entonces, ¿cuánto le pongo de cada sal? Entonces, en un video posterior, te diré exactamente cuánto para llegar, qué fórmula y cuánto para llegar justo a la cantidad que necesitas. Aquí, pues ya hablamos de partes por millón. Todo esto habla de partes por millón, aquí lo dice. Partes por millón de cada uno de los iones, aquí es lo que nos dice. Pero lo que tú vas a agregar son gramos, ¿no? Y dependiendo a los litros que vas a preparar de agua. Entonces, en un video posterior te voy a decir exactamente cómo funcionan esos cálculos. Por el momento, pues sería todo en este video. Te agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente clase.